Sean todos bienvenidos a la traducción para Latinoamérica y el mundo hispano de los extraordinarios sermones del Dr. David Paul Yonggi Cho, entregados domingo tras domingo en su iglesia del Evangelio Completo en Yoido, Seúl, Corea. El tema de hoy es Determinaciones para vivir un año nuevo en bendición. Y vamos a estar leyendo el texto bíblico de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Para comenzar un nuevo año debemos apropiarnos del consejo de Dios para ganar la guerra y alcanzar la victoria. Es muy simple el consejo espiritual que nos ofrece Dios, porque ellos son la fe, la esperanza y el amor. Primero, vivamos obedeciendo a Dios bajo la fe. Primeramente debemos comenzar el año nuevo con fe. La fe la podemos aprender de Abraham, porque él es el ejemplo claro de la fe. Abraham a los 75 años fue llamado por Dios y él le dio una misión. En Génesis 12, desde el versículo 1 y hasta el 4, la palabra de Dios dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Cuando Abraham recibió la misión de Dios de marchar hacia la tierra prometida, él no tuvo en sus manos mapa ni dirección. No tuvo información acerca de Canaán, no supo quiénes vivían allí o cómo era ese territorio. Solamente mirando a Dios marchó. No supo a dónde ir, en cada paso que daba oró a Dios y recibió la dirección de Dios. Cuando los israelitas estuvieron cruzando el desierto, fueron provistos de maná. No les dio para un mes ni para 10 días, sino para cada día. Era para ellos, para que miraran a Dios diariamente. Eso es mirar diariamente a Dios y solucionar los problemas cotidianos. Dios pudo haber dado alimento para 10 días o para un mes, pero no lo hizo así, porque deseaba que ellos diariamente estuvieran ante su presencia. En el himno escrito por la señora An In-chok, quien está ya en los regazos del Señor, la letra dice: No sé el día de mañana, yo vivo cada día. Ella fue encarcelada porque se había negado a adorar al santuario sintoísta. Vivió en la cárcel cada día, dependiendo solamente del Señor. Asimismo, aprendamos de Abraham a depender de Dios diariamente, porque si usted ora pidiendo a Dios: Señor, enséñame qué pasará después de un año o después de 10 años, el Señor le dirá: basta cada día su dolor. Viva hoy mirando al Señor y deje que el Señor le guíe diariamente. Cuando Billy Graham llevó adelante una gran campaña evangelística en Corea, la señora Kim Woks, coreana-americana, alabó a Dios con cánticos. Ella perdió los ojos durante la guerra de Corea. Estuvo en un orfanato y fue adoptada por un americano que la llevó a los Estados Unidos. Terminó los estudios en la Universidad Estatal de Indiana y fue a Australia y estudió música y se convirtió en una vocalista espiritual.
Durante la campaña no solo cantó, sino que también testificó de la obra de Dios en su vida. Dijo ella: soy ciega, no puedo dar un solo paso sin la ayuda de otra persona. Cuando salgo a la calle, alguien me acompaña siempre, y ella no me dice: a 10 metros hay una escalera o a 50 metros hay un charco. Me dice: hay escaleras adelante. Alce un poco el pie para que no se tropiece. Delante suyo hay un charco, y así sucesivamente llego al lugar que quiero. Aunque en este momento soy ciega y requiero de la ayuda de otra persona, así también es la vida. Aunque Dios no nos señale el camino para 1 año o para 10, viviendo diariamente con la guía y con la ayuda del Señor, llegamos al reino de los cielos, llegaremos al reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, para este año nuevo, no pida a Dios: oh Señor, enséñame lo que pasará en estos próximos años o lo que sucederá después de algunos meses. Más bien diga: oh Señor, hoy tengo este año nuevo, guíame en este día. Viviré este día dependiendo de ti. Sosténme, oh Dios. Entonces el Señor nos sostendrá en sus manos y nos guiará cada día. Asimismo, debemos dejar todas nuestras cargas en las manos del Señor. En la segunda carta que Pablo le envía a los Corintios, en el capítulo 6, los primeros versículos 1 y 2, dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque, dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. El Señor desea que oremos, porque estamos viviendo un tiempo de gracia. Si no lo hacemos, estamos teniendo en vano la salvación. Dios no está en el pasado ni solamente en el futuro, sino ahora, aquí con nosotros. Está atento a nuestras oraciones y desea ayudarnos ahora, de manera que debemos dejar nuestras cargas confiadamente en las manos del Señor. ¿Qué hace Dios cuando escucha nuestras oraciones? Toma las cargas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 19, declara: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. No es que tomó las cargas del pasado o que tomará las cargas futuras, sino que diariamente tomará nuestras cargas, de manera que vivir en fe significa que diariamente dejamos las cargas y los trabajos ante el Señor. Muchos se preguntan: ¿qué voy a comer? ¿O qué voy a beber? ¿O a dónde iré a vivir? ¿Qué voy a hacer? Todas estas cargas o dudas, dejémoslas ante el Señor, y Él tomará las cargas diariamente y nos hará descansar. Debemos entender que el trabajo que nosotros pretendemos o las cosas que anhelamos en realidad no son nuestras, sino que en realidad son de Dios. Porque dice la palabra en Jeremías 33, versículos 2 y 3, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra y los cielos. Jehová la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como dice la Escritura, Jehová que la formó, la afirmará. De nuestra parte queda solamente clamarle. Entonces Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Vivir en fe significa dejar las cargas al Señor, depender de Él y servirle con obediencia. Tomar las manos de Dios
y marchar a lo largo de este año con fe. Hudson Taylor, misionero en China, entró en territorio interior de China por medio de la fe. Cuando estaba labrando, era una situación en donde sintió mucha necesidad, pero no hubo quien le ayudara. Era tan intenso el estrés que estuvo a punto de padecer demencia. Preocupado también ese día, leyó la palabra y leyó el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, en donde dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». Leyendo esta palabra, fue iluminado por Dios. Es en vano que los pámpanos traten de llevar frutos por sí solos, sin la ayuda de la raíz. Es cierto que soy solamente pámpano y Jesús la vid. Si Jesús me suple de mis necesidades, sean personales, materiales o de dinero, yo trabajaré con ellos. Porque estuve tan preocupado en la labor de Jesús. ¿Por qué? Si era en definitiva la labor del Señor. Él entendió el principio del trabajo en el ministerio de Dios y se llenó de paz. Desde aquel día no volvió a preocuparse por nada, porque todo lo había dejado en las manos de Dios. Señor, todo es tu labor. Si tú quieres enviar personal para que continúe tu misión, envíame. Envía los materiales y el dinero necesario. Envíame, y yo solo haré lo que tú me mandas a hacer. Desde aquel día, todo lo que él oraba ante Dios fue suplido. Él estuvo en China antes que China se convirtiera en el comunismo. Toda nuestra carga la llevará el Señor. En este año nuevo, deje todas las preocupaciones y los problemas ante el Señor en oración y dependa de Él. Segundo, tenga esperanza. Viva este año con esperanza, porque el hombre que no tiene esperanza perecerá. La esperanza nos llena de valor para poder continuar la vida, sea cual sea la situación. Pues los cristianos tenemos una certeza de esperanza. Eso es la esperanza por el reino de Dios. La esperanza del mundo es como neblina. El oro, la plata y la fama son todos sueños, pero el reino de Dios es cierto, tan cierto que todos moriremos. Cada día nos acercamos más a la muerte física. Los que mueren se salen de la fila, pero la vida continúa para los que están vivos. Los vivos luchan unos contra otros y se olvidan de los que ya están muertos. Pero cuando llega también el turno, también será olvidado. Es la muerte una realidad cruel. La carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice: «Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Todo está establecido. Nadie puede huir. La muerte es segura, y todo aquel que muera sin el conocimiento de Jesús irá al infierno. Después dice en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, 14 y 15: «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no halló su nombre inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». El infierno también es seguro. Aquel que no cree en Jesús y que no tiene la salvación irá al infierno, el lago de fuego. La palabra no miente, pero en nosotros está la esperanza, porque cuando aceptamos a Jesús, también con Él recibimos la salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que siembra el hombre, eso también segará. Si no siembra nada, crecerán solamente hierbas malas. Siembre a Jesús para que lleve fruto de vida eterna. Por tanto, fuera de Jesús no hay salvación. Creyendo en Jesús, vuelva a nacer y lleve fruto de vida eterna, porque solamente los que la tienen, los que alcanzan la salvación, irán al reino de Dios. Pero aquel que no siembra a Cristo, aquel que no tiene a Jesús en su corazón, irá al infierno. La carta que el apóstol Pablo le envía a los romanos en el capítulo 5, los primeros 2 versículos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos gran gozo y alegría en nuestro corazón, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, y Él nos ha reconciliado con Dios y nos ha traspasado de la muerte a la vida. ¿Por qué es tan real el reino de Dios? Es porque Jesús vino de allí. Si un hombre del mundo hablara del reino de Dios, nos confundiríamos, pero si alguien que estuvo en el reino de Dios viene y nos habla de él, diríamos que efectivamente habla con verdad y le daríamos crédito. Así el Señor Jesús vino al mundo y murió por nosotros en la cruz, y resucitó al tercer día, y regresó otra vez al reino de Dios. Con la certeza, Dios nos encarnó, luego de haber redimido al hombre, regresó nuevamente al reino de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, la palabra de Dios declara: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Como dice la Escritura, Él nos hará morar con Él. No es que nos llevará al reino de Dios y nos dejará abandonados, mas donde está Él, también estaremos nosotros. Realmente es una promesa de esperanza para nosotros. El apóstol Pablo subió al tercer cielo y dijo que mejor le sería estar fuera de su cuerpo y en la presencia de Dios. En la segunda carta enviada a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1, la palabra del Señor declara: porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de arte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No dice que así piensa Él o que espera que así sea, mas dice con certeza que conoce, porque Él mismo estuvo allí y lo vio todo, lo tocó todo, lo experimentó todo. Con certeza dice que hay morada eterna preparada para nosotros. El apóstol Juan, cuando estuvo en destierro, fue conmovido por el Espíritu Santo y subió al reino de Dios y vio la gloria en ella. En Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, una nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto no es novela, no es ni caricaturas cómicas, es algo real. Nueva tierra y un cielo nuevo, y la nueva Jerusalén son las que están preparadas para nosotros.
pues está muy cerca ese día. No sabremos si este año sea el último para nosotros, porque el Señor Jesús tiene ya 2000 años preparando nuestra morada. Todo está listo y Él tendrá la oportunidad de venir a tomar consigo a los que están preparados. La carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 12 al 14, declaran: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es momento de despertarnos. Es el momento de arrepentirnos de nuestros pecados. Es momento de purificar nuestro corazón. Es momento de rendirnos ante el Señor y es momento de hacer nuestra maleta para partir de aquí. Hubo un misionero que trabajó en Mongolia por un buen tiempo. Allí perdió a su única hija por una cruel enfermedad. No pudo atenderla por falta de facilidades médicas y también por ausencia de medicamentos. Si ella hubiera estado en los Estados Unidos, a donde pertenecían, quizás se hubiera salvado. Con mucho dolor sepultó a su hija allí en Mongolia y con mucha lágrima clamó al Padre, diciendo cuál era todo su dolor. Después de sepultar a su hija, regresó a su casa, pero no pudo conciliar el sueño por el dolor. Al rato se quedó dormido y en el sueño llegó al reino de los cielos. El lugar estaba pintado de oro y se oyó una bocina de trompeta que resonaba todo el tiempo, en todo el universo. Luego, la segunda bocina y el tercero, y todos los muertos en el Señor resucitaban vestidos de blanco. Estaba él cerca del cementerio de su hija, y su hija se levantó de la tumba y la saludaba con una gran sonrisa en la boca. Su hija era una niña, pero ahora parecía una señorita de 20 años. Su rostro parecía la de un ángel. Y ella le decía: «Papi, aquí estoy yo». Extrañado, el padre le preguntó: «¿Cómo es posible que tú estás aquí en medio de estas personas?» «Papi, en el día de la resurrección yo vendré en esta imagen ante ti. En este momento estoy con el Señor en el reino de los cielos. El Señor me cuida, por tanto, papi, no estés triste». Y ella enjugó las lágrimas en el rostro de su padre. Viendo esa imagen, el misionero despertó del sueño. Fue conmovido de tal manera que desde entonces dejó de sufrir por ella. No volvió más al cementerio para dejarle flores. ¿Por qué? Porque ahora él tenía certeza de que su hija estaba con el Señor en su gloria. El reino de Dios es real, como también lo es el infierno. Hermanos, yo leo al año una vez la Biblia, pero el año pasado leí un libro 3 veces y lo estoy comenzando nuevamente. Se titula El reino de Dios es tan real, un libro de Cho Thomas. Una mujer fue al reino de Dios por 17 veces. La Biblia habla mucho con el título de El reino de Dios y el infierno, pero no habla mucho del contenido del reino de Dios. Siempre quise saber acerca de ella, cómo es el reino de Dios, cómo es el infierno. Sé que existe el reino de Dios y el infierno, pero no sé el contenido. Por eso siempre tuve curiosidad. Y ella lo experimentó. Y después que leí el libro, pude decirme: sí, así es el reino de Dios. Y así es el infierno. Por tanto, esfuércese arduamente en la evangelización de sus padres, de sus hermanos, de sus parientes, de sus amigos, de sus vecinos, porque tenemos esta esperanza en medio de nosotros y conforme a ella debemos vivir en esperanza en el reino de Dios. Mientras estamos en el Señor, tenemos esperanza. El libro de los Salmos
capítulo 146, versículo 5 dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. El que espera en Dios es bienaventurado, porque nuestro pastor, Jesús, nos guía diariamente. Así también en Romanos 8:28, la palabra de Dios declara: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos esperanza, sea en situaciones buenas como también en las que son malas, sea en el éxito como en el fracaso, porque en el Señor todo termina y Él todo lo une para bien. Sucedió en Grecia. Era un hombre que por su pobreza no podía recibir educación y solamente sabía escribir su nombre. Un día aplicó para ser guardia en un banco, pero como solo sabía su nombre, no aprobó el examen. Estuvo muy deprimido porque había perdido aquel examen, pero fue a una iglesia y se puso a llorar. «Oh Dios, ¿por qué mis padres son pobres y no me dieron una educación de vida como los demás? ¿Hay razón para que yo continúe en este mundo, acaso?» Entonces el Espíritu Santo le habló firmemente, diciéndole que se fuera para los Estados Unidos como obrero. Le contestó que sí, y fue a Nueva York. Trabajó arduamente. Cuando se reunió con cierta cantidad de dinero, lo que hizo fue comprar una tienda pequeña. Allí también trabajó arduamente. Se levantaba temprano en las mañanas y se acostaba muy tarde, y siempre diezmó de toda su ganancia, y sin cesar oró y trabajó arduamente. Empezó a crecer el negocio. Cuando él cumplió los 60 años, se había convertido en un buen hombre de negocios en Broadway. En su día del cumpleaños, ofreció un banquete en el cual participaron hombres importantes y hombres de finanzas. Entonces fue que un periodista se acercó y le preguntó: «Señor, escriba sobre su vida, porque usted es una persona muy importante y su biografía podría ser usada para infundir ánimo en muchas personas». Mas él, sonriendo, le contestó: «¿Cómo podré escribir biografía alguna si solamente sé escribir mi nombre?». El periodista, totalmente anodadado, le contestó: «Si usted supiera escribir, se hubiera convertido en un hombre famoso». Sin embargo, aquel hombre le contestó: «No creo, porque si yo hubiera sabido escribir, solamente hubiera llegado a ser un guardia en un banco. Pero como ahora estoy aquí y no sé escribir, soy un hombre rico. Aunque yo solo sé escribir mi nombre, sirvo a Dios y Él me guía, porque seguí la dirección de Dios y estoy aquí ahora en este momento». Muchos dicen: «No tengo buena educación, no pertenezco a una buena familia. Es muy difícil mi situación», pero todos son declaraciones de hombres sujetos a las pasiones de la carne. Mas si tenemos esperanza en el Señor y dependemos de Él y oramos, el Señor todo lo unirá a bien. De ninguna manera el Señor hará que nosotros perdamos, porque la cruz del Señor siempre nos da una vida más. Por tanto, este año de ninguna manera pierda la esperanza, porque en el Señor Jesús tenemos esperanza por el reino de Dios, quien todo lo une a bien. Viva en esperanza, viva positivo, viva de manera activa, viva creativamente. Tercero, viva practicando el amor. Todos estamos endeudados del amor. Desde el punto de vista de hombres, estamos endeudados a nuestros padres por el amor, tal vez al marido, tal vez a la mujer, tal vez al vecino. Nadie que está en el mundo está libre de la deuda del amor, pero la mayor deuda de amor la tenemos para con Dios.
En la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4, desde el versículo 8 y hasta el 11, la palabra de Dios dice: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El amor no es solamente confesión de la boca. El amor se debe mostrar. ¿Cómo? Es compartiendo las cargas y compartiendo los buenos y los malos momentos juntos. Compartir y servir. Eso es amor. No como algunos dicen, te amo, pero luego dicen, dame más. Que solo me ame a mí. Eso es egoísmo. El amor es compartir la vida juntos, compartir las cargas y servir. Eso es amor. Del estado de Hawái hubo una época en que llenaron totalmente ese territorio de leprosos. Entonces, el gobierno ordenó a todos los leprosos que se reunieran en la isla Molokai y les prohibió salirse de ese lugar, porque padecían la lepra y no había esperanza para ellos. Todos los que estaban en la isla se dedicaron al alcohol, a la droga, se mataban y se suicidaban. Literalmente era un infierno. Pero el padre Damián entró a esa isla como misionero. Era un hombre fuerte, joven y bien parecido. Él le decía, Dios es amor, y todos le gritaban diciendo que Dios es amor, porque tú comes bien y porque vistes bien y eres saludable, eres joven, por eso dices eso. Pero míranos, si Dios está vivo, lo mataremos porque permitió esta maldición en nosotros. Damián se dio cuenta de que su situación no ameritaba para evangelizar a esa gente, pero él era joven, saludable y fuerte. Entonces oró a Dios. Oh Dios, te ruego que me des lepra en mi cuerpo, para poder compartir con ellos los dolores y la vida. Un día apareció una mancha en su cuerpo, luego comenzó a pudrirse su nariz, a caerse una de sus orejas, también los dedos. Entonces se presentó otra vez ante los leprosos en aquella isla y les dijo, hermanos, mírenme, yo soy ahora uno de ustedes, pero yo tengo a Jesús en mi corazón, quien me dio la salvación y la eterna esperanza. Aunque ustedes padecen de lepra y sufren en este momento, si aceptan a Jesús como su Salvador personal, quien murió por nosotros en la cruz, dependiendo de la sangre preciosa del Señor, es que van a recibir la salvación, y al final se despojarán de la vestidura de la lepra y se vestirán de la ropa de la resurrección y de la vida eterna en el reino de Dios. Hermanos, quiero presentarles a Jesús, que mora en mí, quien desea también estar en ustedes. Ellos fueron conmovidos. ¿Por qué? Porque él no solamente estaba hablando del amor de Dios de la boca para afuera, sino con obras. Participó de los dolores de la lepra, les sirvió. El lugar comenzó a convertirse en un paraíso. El amor no es solamente de la boca para afuera. El amor es participar y compartir. En la carta que el apóstol Pablo le envía a los romanos, en el capítulo 12, versículo 10, la Biblia dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en Romanos 12, 15 y 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
El amor es gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran, porque Dios es amor. ¿Por qué podemos decir que Dios es amor? Si Jesús, estando en el reino de Dios, nos hubiera dicho arrepentíos, conoceríamos la teología, pero no el amor verdadero. Mas Jesús se encarnó y habitó en medio de nosotros. Habitó en medio de este mundo lleno de maldad, de enfermedad, de pobreza, de dolor, de lamento, también de muerte. Participó de la vida del hombre y lo compartió. Así, por medio de Jesús, hemos visto el amor, hemos escuchado el amor y lo hemos tocado y experimentado. Que Dios es amor no es meramente una palabra vacía. Es real y ese amor toca nuestro corazón. En el amor está Dios y el reino de Dios. En la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 16 y 17, la palabra de Dios declara: «Y vosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros también somos en este mundo». Aunque tenga posición alta en la iglesia, pero carece de amor, todo es mentira. En el amor está Dios, y en el amor está el reino de Dios. La posición no trae a Dios, en la posición no está el reino de Dios. Toda posición sin amor es vana. En la primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice: «Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si amamos, podremos cubrir las faltas de amor, cicatrizar las heridas, pero el que odia todo lo descubre, pisotea y destruye. No amemos solamente de boca, sino de práctica. De lo contrario, no podremos decir que amamos». ¿Cómo el mundo conoce el amor de Dios? Por medio de nuestra vida conoce el amor de Dios. ¿Qué es la religión? ¿Qué es el cristianismo? ¿Es acaso ritos, ceremonias, teología, filosofía o partidismo en una iglesia? En el amor está Dios y Jesús. Si quitamos el amor, la iglesia es solamente un edificio. La teología y la filosofía son solamente lógica humana. Hubo una mujer que durante 40 años estuvo sirviendo al Señor y no sintió conmoción en su vida. Entró a un convento, trabajó arduamente, pero no hubo gozo en su corazón. Pasaba por el corredor en donde había un cuarto pintado con la imagen de Jesús, quien estaba siendo azotado en el atrio de Pilato, mas ella no sentía ninguna conmoción. Un día, pasando por el corredor, miró el cuadro y sintió la presencia de Dios. Estaba viendo a Jesús azotado en el atrio de Pilato, ensangrentado, y se dijo: ¿por qué el Hijo de Dios debe recibir este tratamiento? Es por ti. Lloró desconsoladamente. Volvió a preguntar: ¿por qué Dios, el Cordero de Dios, debe recibir estos azotes y morir en la cruz? Es por tu pecado. Sintió la deuda de amor para con Dios. Y se dijo: debo pagar el amor de Dios. Conmovida, dijo: iré a los pobres y a los desnudos y a los enfermos, a los abandonados y a los leprosos, viviré con ellos y pagaré la deuda del amor. Toda su vida la pasó en Calcuta, en India, en un barrio pobre, y recibió el Premio Nobel de la Paz. Ella es la Madre Teresa. Ella dejó una palabra muy importante al mundo antes de partir: amen unos a otros. El verdadero amor no hace cálculo, solamente da. Es cierto, el verdadero amor no hace cálculos, da sin pedir nada a cambio,
Como los padres que aman a sus hijos, Dios tampoco hizo cálculos del amor que Él nos dio. El que conoce el amor de Dios no vive para sí ni hace cálculos. Se esfuerza mucho para poder pagar el amor de Dios. Del amor de Dios, de ese amor que dio tanto, pero tanto, que hasta alcanzó a su Hijo. De ese amor estamos endeudados. El libro de los Salmos, en el capítulo 127, en sus primeros 2 versículos, declaran: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Una vida sin amor es vana, y un hogar sin amor es vano. Un negocio sin amor es solamente bienes materiales. Todo poder político y posición sin amor es un instrumento para destruir a otros. Lo que realmente nos valora y nos hace enorgullecer es el amor. Como dice la Escritura, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Es tan importante el contenido de nuestro corazón para poder vivir este año, porque conforme a ello llevaremos frutos. De lo que usted guarde en el corazón, de ellos cosechará también. Si guarda odio, ira, celos, contienda, eso también va a cosechar. Mas si guarda a Jesús y la cruz y la fe, la esperanza y el amor, entonces llevará frutos de fe, de esperanza y de amor. Oración. Dios, lleno de amor y santo, gracias, gracias por llamarnos y llenarnos de fe, de amor y de esperanza. Ayúdanos, Señor, para que este nuevo año lo vivamos llenos de fe, llenos de amor, llenos de esperanza. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a vivir bajo la fe, la esperanza y practicando el amor, para que de esta manera podamos pagar la deuda de amor que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por visitar este canal y por ser parte de esta comunidad. No olvides suscribirse, activar las notificaciones y compartir este material con quien lo necesite. Los esperamos en la próxima semana con una nueva palabra de fe y esperanza del Dr. David Paul Yonggi Cho.